Doctor, voy al sanitario. Que todo salga bien. Nomás regresa. Vamos a ver. Hoy toca osteoporosis, osteomielitis y artritis séptica. Ok, son temitas un poquito más sencillos que ya deben de dominar un poco más. Vamos a compartir pantalla. Déjenme conecto. El cable de red y saco la lista fatídica. Muy bien. Pues ya. Vamos a hablar de la osteoporosis. Eric Eduardo, ¿qué entiendes por la osteoporosis? ¿Sí vino Eric Eduardo? No, pero fue el que no vino. Entonces, Araceli. Es una afección de los huesos que se van a empezar a tornar más débiles, más frágiles. Ok. ¿Por qué se vuelven más débiles o más frágiles? Tú misma, Alma. Porque el calcio empieza a disminuir, ¿no? Bueno, no solamente el calcio, tienes razón, pero no solamente el calcio, es una desmineralización de la matriz ósea. ¿Sí? Perfectamente bien contestado, Alma. Entonces, pues, ¿en quién es más frecuente la osteoporosis, Luis Fernando? Gente mayor. Gente mayor. Que en los abuelitos se da igual en el abuelito hombre y en la abuelita mujer. No, es más probable en el abuelito, en el hombre. La mujer, por pérdida de los... La mujer. En la mujer. ¿Sí? Sí, por las hormonas. Por las hormonas. ¿Qué hormonas? ¿Por qué hormonas? ¿Estrógeno y progesterona? Estrógenos y progesterona, ¿ok? ¿Quién las produce? Roberto Martín, ¿quién produce los estrógenos y la progesterona? Ay, cabrón. ¿El hipotálamo? No ¿La directamente. hipófisis? No Los directamente. ovarios. Los ovarios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la mujer que hay una depresión de hormonas? ¿Cómo fue la pregunta, por? Viene de los esteroides, ¿no? De la androstenediona. Androstendiona y todo eso, Que ¿qué? forma lo que es la testosterona, los andrógenos y lo que es también los estrógenos. Los estrógenos terminan siendo producidos por los ovarios, ¿sí? Recuerden que en la mujer, en las suprarrenales se produce sobre todo la testosterona, que en el hombre se produce más en los testículos, ¿sí? Pero en la mujer sí, en las suprarrenales se produce mucha la testosterona y en los ovarios los estrógenos y los progestágenos vienen de ahí. Entonces, ¿qué pasa en la mujer que tienen esa depresión de hormonas sexuales? Mayra Guadalupe. Como dijo, es que se me corta, no escuché. ¿Qué pasa en las mujeres que se les deprimen las hormonas sexuales? ¿Cómo se llama eso? Es... Ay.
con la, pues es podría decir con el ciclo menstrual y con la edad. ¿Y qué pasa con la edad y el ciclo menstrual de las Pues, mujeres? pues cuando ya son mayores, cuando se termina el ciclo menstrual, pues ¿Cómo se llama? ocurre la menopausia. Exactamente, ocurre la menopausia, ¿sí? Y entonces, al ocurrir la menopausia, ¿qué pasa? Se deprimen las hormonas sexuales, ¿sí? Y esas hormonas sexuales son un importante catalizador de las reacciones de reabsorción de absorción del hueso, de calcificación del hueso, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, a ver, chavos. Ustedes tienen un abuelito, rabo verde, por así decirlo. O bueno, dejémonos de cosas sociales. ¿Hasta qué edad pueden tener los hombres hijos? ¿Hasta qué edad pueden embarazar a las mujeres? ¿De los 60? Pues tengo un tío que tiene 65 y acaba Toda de la embarazar vida a su hasta esposa. que... Siempre pueden tener hijos. No, no siempre. Bueno, no siempre. ¿A los 70? Póngale que todavía a los 65 años todavía hay uno que otro que uno piensa que lo ayudó el Sancho, pero sí puede embarazar todavía, ¿sí? Pero las mujeres, ¿hasta qué edad pueden tener hijos? ¿Preguntó de las mujeres? Ajá. Alrededor de los 50. Llega la menopausia. ¿A los 50? Se recomienda antes de los 30 porque puede ocasionar problemas. A partir de los 30 ya es Pero embarazo de riesgo. Sí. Pero ¿cuál ha sido la madre más añosa que han visto? De como 45 años. Y 40, 45 años. 40, 45 y te aseguro que fue con ayuda, fue con algún procedimiento para fertilización, ¿sí? Es muy rara la que, ¡ay! Se me chispoteó. Que a esa edad, pues ya no tienen hormonas sexuales para llevar a cabo un embarazo, una implantación, y ya a los óvulos se les acabó, perdón, a los ovarios se les acabaron los óvulos. Recuerden que las mujeres nacen con los óvulos contados desde que fueron formadas, pues ya tienen un número de óvulos ya predefinidos, algunas más, otras menos, ¿sí? Y tarde que temprano se les termina, ¿sí? En cambio los hombres, nuestras dos cosas que nos están colgando, algunos más, otros menos, porque nos están colgando, bueno, algunos los tienen dentro del abdomen, pero los tienen que operar para sacárselos, siguen trabajando todavía hasta los 60, 65 años, y esas hormonas sexuales siguen produciendo su función de tener una buena mineralización del hueso, o al menos mejor que la de las mujeres. ¿Me doy a entender? Okay. A ese punto iba. Sí. Ahora, ¿por qué, si ya sabemos que la depleción de hormonas es la causa principal de la osteoporosis en las mujeres, que sea más pronto en las mujeres, ¿por qué no damos hormonas a esas mujeres? ¿O por qué ya no se dan? Porque en algún tiempo sí se dieron. Porque también pueden ocasionar otro tipo de enfermedades, ¿Cómo que otro tipo de enfermedades? como cáncer, Cáncer de mama. cualquier tipo de cáncer. Principalmente. Mama. Matriz. No, estoy tomando un vaso. Sí, pero cáncer de mama. Correcto, ¿sí? Es correcto. Hace todavía unos años, unos 20 años, todavía se sigue utilizando mucho el tratamiento para la osteoporosis de los estrógenos conjugados. Pues, me acuerdo que yo trabajaba en una farmacia y cada mes iban 2 o 3 viejitas por sus crema de Premarin B y sus pastillas de Premarin, que me acuerdo que eran estrógenos conjugados, que se los daban para la osteoporosis. Lamentablemente a una de esas viejitas, de las 3, a una le dio cáncer de mama, ¿sí? Y pues, pues yo yo las conocía, eran de mi barrio, y pues, ay, pues qué lástima, ¿verdad? Qué feo. Y hasta que estuve estudiando medicinas que me di cuenta que pues, ya
O sea, que seguramente ese cáncer de mama se lo habían facilitado por estar tomando estrógenos durante tantos años. ¿Sí? Cuando ya de manera natural el cuerpo ya no los necesita porque ya es contraproducente. ¿Me doy a entender? Entonces, bueno, esto es como una pequeña introducción al tema de la osteoporosis. Vamos a comenzar. Entonces, en el año 2009, 17% de la población total tiene 50 años o más, y se espera que este 17 se transforme en un 37% para el año 2050. O sea que vamos a ser un montón de viejitos en unos años más. 17% de las mujeres mexicanas y 9% de los hombres mexicanos de 50 años y más tienen osteoporosis en algún grado en la columna lumbar, y 16% de las mujeres mexicanas y 6% de los hombres tienen también osteoporosis a nivel de la cadera. Se dice que 1 de cada 12 mujeres mexicanas y 1 de cada 20 hombres mexicanos de más de 50 años van a sufrir una fractura de cadera tarde o temprano, ¿sí? Y el número total de casos de fractura de cadera fue de aproximadamente 21,000 en el año 2005, y se espera que alcance unos 110,000 casos en el año 2050, un aumento pequeñito de 431%, ¿sí? Entonces, maestro, ¿esta es clase de fractura de cadera? Porque ya la vimos. Pues no, pero recuerden que la osteoporosis es una de las principales causas de fracturas patológicas, en este caso fracturas de cadera y fracturas de las vértebras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces, las fracturas vertebrales son subestimadas en gran medida, ¿sí? Las estadísticas muestran que esta fractura es la que se diagnostica clínicamente con menos frecuencia, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo en la clínica privada donde trabajo, pues veo con cierta frecuencia señores o señoras con dolor en la columna, o dolor lumbar, que lo asocian a una caída. Y ya, cuando veo que tienen manera de gastar un poco más que en sus terapias, les pido una radiografía, nada más para ver que no haya algo más. Y pues me doy la sorpresa muchas veces que me llevan la radiografía, y digo, señora, mire, usted tuvo una fractura de la columna y ni cuenta se dieron. Pero pues no es de tratamiento, pues ya pegó así, hay que tratar su dolor, ¿sí? Y me ha pasado con cierta frecuencia. No le digo que todos los días, pero sí 3, 4 casos por año sin falta me ha tocado ver de esos donde les pido y mírate, usted tuvo una fractura vertebral, ¿sí? En el año... ¿Serían fracturas patológicas, Doc? ¿Mande? ¿Serían fracturas patológicas? Se consideran fracturas patológicas, ¿sí? Aunque, mira, muchas veces dicen fractura patológica, lo asocian a un cangrejo, a un tipo de cáncer, pero también puede ser por osteoporosis, por raquitismo, por alguna otra causa, ¿sí? Y en el año 2006 se reportaron costos directos de estos datos gringos de $97 millones por fractura de cadera, y para el año 2025, o sea, ya más cercanos, se cree que sean de 213 a más de $466 millones, y hasta de $4,000 millones para el año 50, ¿sí? Entonces, con esto les quiero decir que pues es un costo económico alto tanto para el Estado como para las familias, ¿sí? Y solo 25% de las herramientas disponibles para el diagnóstico de osteoporosis, que se llama equipo de absorciometría dual de rayos X, se encuentra en las instituciones gubernamentales de salud que cubren a la gran mayoría de los mexicanos, ¿sí? La gran mayoría de los son laboratorios privados los que hacen el estudio. Y bueno, ya existen tratamientos efectivos y aprobados por las autoridades sanitarias. Sin embargo, no todos ellos son reembolsados en el sistema de salud gubernamental, o sea, no todo el mundo los cubre. Y pues se necesitan programas nacionales
para educar a los profesionales de la salud acerca de la importancia de la detección temprana de pacientes con riesgo elevado de fracturas por fragilidad y que requieren intervención, y también para crear conciencia en los médicos generales y al público en general sobre las estrategias de prevención primaria y secundaria disponibles contra la osteoporosis. Bueno, hace unos años se creó un grupo para establecer un plan para tratar a nivel nacional la osteoporosis, ¿sí? Se dieron cuenta de que iba a ser un gasto en salud y un gasto epidemiológico alto, y trataron de hacer estrategias de prevención a gran escala y programas orientados a aumentar el conocimiento de la osteoporosis tanto en los pacientes como en los profesionales de la salud. Ahora, la definición es que la osteoporosis es una enfermedad generalizada del esqueleto que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del hueso, lo que determina un aumento de la fragilidad ósea y una mayor tendencia a las fracturas. Obviamente que las zonas más delicadas son aquellas que cargan más peso o por donde se les transfiere más peso, llámese de la cadera como de la columna. Por eso, en los estudios de densitometría mineral ósea se toman como parámetro esas dos estructuras del cuerpo porque son las que más se fracturan, ¿sí? Entonces ahí están viendo un poquito bajito pues, cómo baja la masa ósea en los huesos largos. ¿Qué es una unidad de remodelación ósea? Bueno, se caracteriza por una reducción de la masa ósea con una pérdida paralela del mineral óseo y de la matriz de colágeno debido a una tasa de resorción ósea superior a la de la síntesis, lo que nos lleva a una disminución del grosor del hueso cortical y también a una disminución en el número y en el grosor de las trabéculas del hueso esponjoso. O sea que no solamente afecta al hueso esponjoso, sino que también puede afectar al hueso cortical. ¿Por qué? Porque con la depresión de las hormonas sexuales femeninas en las mujeres, sobre todo entre 55 y 65 años, pues la tasa de mineralización ósea disminuye y la tasa de reabsorción ósea se mantiene igual o se aumenta. Por eso se genera un desequilibrio y tenemos una desmineralización ósea. ¿Cómo vamos a clasificarla? Bueno, la osteoporosis primaria vamos a dividirla como tipo 1 o posmenopáusica o tipo 2 o senil o la idiopática juvenil y del adulto joven, ¿sí? ¿Cómo nos vamos dando cuenta de los cambios osteoporóticos a simple vista? Pues bueno, cuando vamos perdiendo altura, la altura normal que íbamos teniendo, cuando vamos encogiendo, sobre todo porque las curvaturas de la columna, sobre todo de la columna dorsal y de la columna lumbar, se van acentuando, pues muchas veces estos cambios se deben a que la altura de los cuerpos vertebrales van bajando, van perdiéndose esa altura, entonces la columna por ende, por obvias razones, se va encorvando cada vez más. Y esa pérdida de la altura se debe a microfracturas provocadas por la desmineralización ósea. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí? Y bueno, también tenemos las osteoporosis secundarias, donde ya podemos decir que hay un culpable en específico para la osteoporosis de tal o cual paciente. Entre ellas tenemos sobre todo enfermedades endocrinas, ¿sí? Todos los tipos de hipogonadismo, de hiperparatiroidismo, de hipercorticismo, de hipertiroidismo y de hipofosfatasia son causas de osteoporosis, ¿sí? Y pues no solamente estas enfermedades te afectan la mineralización ósea, sino que tienen otras muchas otros muchos efectos en el cuerpo que hay que conocerlos, pero que sobre todo es trabajo del endocrinólogo dar el tratamiento y diagnóstico adecuado,
¿sí? También podemos tener causas genéticas de una osteoporosis, de una desmineralización o de una falta de mineralización ósea, o de que hay un desequilibrio entre la mineralización y la reabsorción del hueso, ¿sí? Ejemplos, pues tenemos enfermedades muy clásicas como la osteogénesis imperfecta, o también se le conoce como enfermedad de los huesos de cristal, la homocistinuria, el síndrome de Marfan o de Ehlers-Danlos, ¿sí? Causas hematológicas, por ejemplo, el mieloma múltiple, y pues también causas asociadas a fármacos como las heparinas, los antiestrógenos y los corticosteroides, ¿sí? Entonces, hay que tener eso en cuenta en pacientes jóvenes con osteoporosis. No es lo normal y hay que buscarles, obviamente, la causa. Otras causas de inmovilización, de osteoporosis, puede ser una inmovilización prolongada. ¿Por qué? Pues el que no se mueve no genera estrés en el hueso, que es lo que mantiene el estímulo para la mineralización ósea, ¿sí? El estrés es el que mantiene el equilibrio para que haya una buena tasa de remineralización ósea. Me acuerdo mucho lo que me decía uno de mis maestros en la especialidad. Siempre me decía: Sergio, lo mejor para ustedes es estar incómodos en todo momento. ¿Por qué? Porque si estás cómodo con lo que haces o con lo que estás realizando, te vuelves pasivo, te congratulas de ti mismo y dejas de mejorar. Pero cuando estás incómodo, cuando algo te está molestando, cuando algo te cuesta trabajo, estás buscando la manera de salir adelante, de mejorarte, de capacitarte, de todo eso, ¿sí? Entonces, siempre trata de estar incómodo, siempre busca algo que no te deje estar a gusto, ¿sí? Entonces, eso lo podemos trasladar a muchas cosas. En un paciente que se fracturó una pierna, pues a lo mejor lo más cómodo es estar acostadote en tu cama. Pero, si estás acostadote 2 meses o 4 o 6 semanas en lo que dura en pegar tu fractura, vas a perder mucha masa muscular, vas a ganar peso, te vas a estreñir, vas a perder masa ósea, todo por estar cómodamente a gusto en una cama, ¿sí? Entre muchos otros efectos. Entonces, pues lo mejor es que el paciente se esté moviendo, lo que sea es bueno para prevenir la atrofia muscular y la atrofia por desuso. ¿Sale, vale? Por eso no me gusta que ustedes estén tan cómodos, siempre me gusta que estén algo incómodos porque eso les va a hacer avanzar. Ahora, otras causas de osteoporosis secundarias: el escorbuto, o sea, la falta de vitamina C, la artritis reumatoide, la desnutrición, el alcoholismo y la mastocitosis sistémica. Factores de riesgo. Vamos a dividirlos en no modificables y en modificables. ¿Qué no puedes modificar? Bueno, no puedes modificar la historia personal de una fractura ya siendo un adulto. Tampoco puedes modificar que tengas familiares, adultos con historias de fracturas, ¿sí? Sobre todo jóvenes. No puedes modificar que seas raza caucásica, que tengas una edad avanzada, que seas mujer, o aunque ahorita ya puedas ir a cambiar tu INE y decir yo soy un hombre, tarde que temprano el cáncer de próstata te va a tocar a la puerta, ¿verdad? Entonces, para la biología no hay ideología. Conste que yo respeto lo que ustedes quieran creer, pero ustedes como médicos, si les llega una persona transgénero, pues ustedes tienen que tratarlo obviamente con respeto, tienen que tratarlo como el género que ellos se autoperciben, pero tienen que tener en cuenta que esas personas usan tratamientos que los predisponen a ciertas enfermedades y que su sexo de base, por así decirlo, pues va a ser el que va a dominar su criterio médico, ¿sí? Y obviamente el tener demencia o salud frágil son factores de riesgo para tener osteoporosis. Los factores modificables. Bueno, dejar de fumar, ¿sí? Que tengan muy bajo peso o muy alto peso inclusive, que tengan deficiencia estrogénica, por ejemplo, que tengan una
menopausia antes de los 45 años o una oforectomía bilateral. ¿Qué es una oforectomía? Naidelin Sayana. Naidelin. Sí. ¿Una qué? Oforectomía. ¿Qué es una oforectomía? Está googleando. No me responde rápido. Pues es un procedimiento para extirpar los ovarios, ¿no? Sí. ¿Sí? La verdad no sabía, pero... Dale gracias a Google. Entonces, Gracias. cuando una mujer tiene menos de 45 años y ya tiene su menopausia, o le quitaron los ovarios por, no sé, una poliquistosis, un embarazo ectópico, qué sé yo, entonces esa persona entra en riesgo prematuro de tener osteoporosis, ¿sí? Porque su depleción de hormonas sexuales femeninas, pues comienza a correr en cuanto estas dejan de ser producidas de manera natural o artificial, ¿sí? Ya sea porque se los quiten los ovarios o porque los ovarios dejaron de funcionar de manera natural. ¿Me doy a entender, chavos? Ok, ahora, aquí le falta un 1. ¿Al cuánto tiempo de padecer la menorrea, ya sea de manera natural o de manera artificial, es cuando tienen ya mucho riesgo de tener osteoporosis, chavos? Vamos a preguntarle a Evelyn Jacaranda. ¿Puedes repetir lo que dijo, doctor? Porque yo no lo escuché. Ay, Evelyn. Dime, ¿al cuánto tiempo de que de manera natural o artificial dejas de tener o de producir hormonas sexuales femeninas, tienes mayor riesgo de tener osteoporosis? Evelyn, ¿lo estás googleando también? Evelyn. Mande, es que se corta mucho el audio. Dígame. ¿Escuchaste la pregunta? No. Ok. ¿Al cuánto tiempo de que tienes una menorrea tienes riesgo de tener osteoporosis? ¿A cuánto tiempo? Pues en la mayoría de las veces cuando somos mayores, porque se van descalcificando los huesos. Ok. Digamos que tienes una paciente que a los 35 años le quitaron los ovarios, ambos. Okay. ¿Al cuánto tiempo ya le tienes que decir, sabe qué, señora? Hay que hacerse estudios para ver si tiene osteoporosis, aunque ella no sienta nada. ¿A los 35 me dijo? Ajá. No sabrá. Pues es que supuestamente es como a los 45 después de que le quitan los... A lo que me acuerdo. Vamos a ver. Alma, ayúdale a Evelyn. Alma. Perdón, se me cortó. Después de los 40 años se pide la densitometría ósea. ¿De los 30? No, de los 40. Ah, de los 40. Ok, miren, como regla general, chavos, como regla general, bueno, se prefiere de 5 a 7 años, desde que de manera natural o artificial dejan de tener hormonas sexuales femeninas las mujeres, ya hay que estarse haciendo ya hay que estarse haciendo estudio de la densitometría. Pero si a eso le sumas que, por ejemplo, una paciente que le quitaron los ovarios y luego le dio cáncer
y estuvo tomando o tiene artritis reumatoide o tiene otros factores de riesgo, pues tan pronto como a los 5 años de que le pasó eso, o tan solo por el antecedente de que ya tiene, ese tipo de comorbilidades ya hay que estar pidiendo estudios, nomás para ver. ¿Me doy a entender? Pero jamás dejen el antecedente de que con 10 años, desde que tuvo su menopausia o desde que le quitaron los ovarios, o sea, más tardar 10 años ya es mucho para que no se haya hecho un estudio. Y ya de ahí tú le vas restando años para iniciarlo dependiendo de los factores de riesgo que tenga. No hay una guía como tal para saber cuándo. Entonces hay que adaptar la detección para cada tipo de paciente. ¿Me doy a entender? Sí, doctor. Ok. Entonces, aquí dice, amenorrea de más de 10 años ya es un factor de riesgo y no se puede cambiar, ¿sí? Baja ingesta de calcio, ¿sí? Personas que no solamente que no hayan tomado leche, que no hayan tenido una dieta balanceada, o muchos veganos, tengo una paciente por una osteoporosis y fue de las primeras veganas que hubo por acá, dice, y lo dice con orgullo, yo fui de las primeras veganas, ¿cómo? Veganas absolutas, no sé cómo me dijo. Pues sí, señora, pues ya tiene su osteoporosis, dele gracias a su dieta, ¿sí? Y su fractura, qué bueno que vino. Entonces, aguas, ¿sí? Alcoholismo, visión defectuosa, no corregida por el riesgo de caídas recurrentes y poca actividad física, ¿sí? La disminución o el sedentarismo es un factor de riesgo importante para la desmineralización ósea. Entonces es muy importante que a todos los pacientes los pongan a caminar, aunque ustedes no caminen ni mares, y aunque yo le diga a mis pacientes, tiene que bajar de peso, esté bien gordo, ni modo, aunque no seamos el mejor ejemplo del mundo, tenemos que poner a los pacientes a hacer ejercicio, sobre todo a las pacientes con factores de riesgo. Nada más si ves que está medio ciega o que no ve bien, pues mándala primero con el oftalmo para que no sea un factor de riesgo que la mandes a caminar y se caiga y ahí se acabe de fracturar. ¿Sí? Entonces, Como también la poca exposición que ya se tiene al sol, ¿no? Que disminuye la absorción del calcio, ¿no? Sí, por también. la vitamina D. Pero bueno, ya hay fármacos que traen vitamina D integrada, ¿sí? Pero bueno, sí, o sea, siempre es bueno que el paciente salga un ratillo al sol, obviamente con su protector solar, porque eso implica actividad física, que la sola vitamina D no te la va a dar. Entonces, en la osteoporosis, la tipo 1 es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿sí? Y la tipo 1, recuerden, la posmenopáusica, y la tipo 2 es la senil. Entonces, la tipo 1 se da 6 veces más en las mujeres que en los hombres. La patogenia es que se aumenta la resorción ósea, o sea, se aumenta la destrucción del hueso, se afecta más el hueso trabecular y pues tenemos muchas fracturas como de vértebra, fracturas vertebrales y fractura de muñeca, fractura de coles, ¿sí? Y la vitamina D y la paratormona ambas van a estar disminuidas, ¿sí? En la tipo 2, que es la senil, todavía sigue afectando más a hombres que a mujeres que a hombres, perdón, aunque en menor proporción. Aquí se disminuye la formación de hueso nuevo y se afecta tanto el hueso cortical como el hueso trabecular y se fracturan más las vértebras y los huesos largos. Aquí vas a encontrar tú la paratormona aumentada y la vitamina D disminuida. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues bueno, la clínica te la va a dar dependiendo de la fractura que se ganó el paciente. Solamente el 30% de las fracturas vertebrales se manifiestan con dolor de espalda brusco, ¿sí? Y suele ser un dolor de inicio agudo con irradiación frecuente hacia el abdomen y una deformidad de la columna, ¿sí? También estas fracturas pueden ser secundarias a un mecanismo de lesión de una flexión súbita y se localiza en las vértebras dorsales medias y dorsales bajas y en la columna lumbar, ¿sí? Cuando es una fractura por arriba de T4, siempre debe de sospechar una enfermedad tumoral maligna, ya sea por una metástasis de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, lo que ustedes quieran, ¿sí?
Y las fracturas por colapso del cuerpo vertebral suelen ser anteriores y producen la clásica deformidad en cuña que contribuye a la cifosis torácica y a la disminución de la talla. Por ejemplo, pues bueno, aquí estamos viendo una fractura que nos dejó una deformidad en cuña, donde vean la altura del cuerpo vertebral en la parte posterior está más o menos conservada y en la parte anterior del cuerpo vertebral está considerablemente disminuida, ¿sí? Si se fijan, pues esto nos va a hacer que se aumente la curvatura de la cifosis torácica. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Doctor, entonces usted dice que si hay una lesión arriba de T4 es probablemente que pueda haber un cáncer. Pues siempre tienes que descartar. Siempre. ¿Sí? O al menos sospechar. ¿Sale, vale? Sí. Ok. El diagnóstico. Bueno, sobre la base de una fractura por insuficiencia se puede dar el diagnóstico, pero bueno, se trata de prevenir, ¿verdad? La medicina es más que nada preventiva. Ese tendría que ser su objetivo. Entonces, para eso está el estudio de la densitometría mineral ósea, la DMO, donde se utilizan dos parámetros. El T-score, que es el número de desviaciones estándar de un paciente que está por encima o por debajo de la densidad mineral ósea de la media de la densidad mineral ósea media de un paciente joven, sano y bello como su servidor. Y el Z-score, bueno, ¿cómo se dice Z en inglés? Bueno, el Z-score es el número de desviaciones estándar en la medición que está por encima o por debajo de la misma edad en la densidad mineral ósea media. ¿Sale, vale? Entonces, esos son los dos parámetros que se toman en cuenta en la densitometría. La media de la densidad mineral ósea para tu grupo etario, que es el Z-score, y la media comparada con un paciente joven, adulto, sano y bello como su servidor. ¿Me doy a entender? Sí. Ok. Entonces, la OMS define la osteoporosis como un T-score menor o igual a menos 2.5 desviaciones estándar, ¿sí? La osteoporosis grave se define como una puntuación de T-score de menos de 2.5 desviaciones estándar, además de la presencia de al menos una fractura. Una osteopenia es una densidad mineral ósea entre menos 1 y menos 2.5 desviaciones estándar por debajo del valor medio de la masa ósea máxima, ¿sí? Y la densidad ósea normal es una densidad mineral ósea menor que una desviación estándar por debajo del valor medio de la densidad ósea máxima. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar clínicamente a los pacientes? Pues bueno, aquí es muy importante identificar los factores de riesgo, buscar hallazgos físicos pertinentes y también causas secundarias o descartar causas secundarias de la enfermedad ósea metabólica. Para eso, pues hay que hacer una buena historia clínica y un examen físico, ¿sí? En la historia clínica tienes que enfocarte a determinar las consecuencias y complicaciones de la osteoporosis, ¿sí? Dice ahí dolor y discapacidad. Obviamente la osteoporosis por sí sola no causa dolor, pero cuando ya se asocia a fracturas, ya sí causa dolor. O cuando se asocia a cambios posturales ya puede causar dolor y discapacidad, ¿sí? Ahora, hay que identificar las enfermedades coexistentes que pueden contribuir a la progresión de la osteoporosis. Por ejemplo, que no tome mucho calcio en la dieta, que aparte tome glucocorticoides o que tenga factores de riesgo para niveles bajos de vitamina D y otros. O sea, que no salga mucho de casa, como ya dijo una de sus compañeras. En la historia, hay que investigar sobre la historia familiar de pacientes con osteoporosis o fracturas patológicas. Hay que ver si el paciente ha disminuido en su altura o ha aumentado y en su peso, o también ha aumentado mucho en su peso.
la cantidad y la frecuencia del ejercicio que realiza el paciente, si levanta cosas pesadas, cuánto se expone al sol, al día, a la semana, si ha tenido fracturas previas, sus antecedentes reproductivos, cuándo tuvo su menarca, cuándo tuvo su menopausia, cuántos hijos tuvo, le dio pecho, todo ese tipo de cuestiones. Los trastornos endocrinos que haya tenido el paciente, sobre todo, pues hay que hacer énfasis en la tiroides y en otros tipos de factores hormonales, ¿sí? Y los factores dietéticos, el uso de cigarros, la ingesta de alcohol, qué medicamentos tomaba antes y está tomando ahorita, factores que puedan aumentar el riesgo de caídas como una debilidad visual, que viva en un segundo o tercer piso, que no tenga elevador, ese tipo de cuestiones, y la historia de dolor óseo. En el examen físico hay que medir la altura exacta de los pacientes, ¿sí? Y hay que hacer una comparación de la altura actual del paciente y la altura máxima obtenida de la edad adulta cuando era joven. La mayoría de los pacientes se acuerdan, ¿sí? No, yo antes medía 1,65 m, ya mido 1,60 m. Pues cuidado, porque la pérdida de 5 centímetros de altura es un indicador sensible de la compresión vertebral, ¿sí? Y obviamente alteraciones de la marcha y alteraciones al análisis de las curvaturas de la columna. En la imagen, en los estudios de imagen, podemos pedir la radiografía convencional, donde sí puedes ver la mineralización o falta de mineralización ósea, pero no la puedes medir, no la puedes cuantificar, no le puedes dar un valor. Ese es el problema. Entonces, para que cuando ya se ve una osteoporosis o una radiografía, significa que el paciente ya ha perdido del 30 al 40% de su mineralización ósea, lo cual ya es muy importante y ya hace al paciente candidato a tratamiento, ¿sí? Muchas veces me pasa, me pasaba en la institución que le pedíamos radiografías a los pacientes, veía una pobre mineralización ósea y le decía, oiga señora, yo creo que va a tener osteoporosis. Fíjese que ahorita aquí no tenemos, porque no tenemos en el seguro para tomar densitometría, pero si va a Salud Digna, se la toman barata, ¿por qué no se la toma y me lo trae, yo se lo interpreto? ¿Sí? Y sí, y muchos sí lo hacían y hacían un montón de diagnósticos de osteoporosis, solamente con la radiografía, pero para confirmarlo les pedía la densitometría y ya con papelito en mano ya los mandaba con el trauma para que les diera sus bifosfonatos inyectados. Y pues se trata de prevenir, de sospechar, ¿sale? ¿Vale? También hay algunos patrones que podemos medir, por ejemplo, el índice de zinc, que es la evaluación del patrón trabecular del cuello femoral, la longitud del eje de la cadera y las deformidades de la placa terminal de las vértebras, así como acuñamientos anteriores o la presencia de fracturas por aplastamiento, ¿sí? Aquí se pueden ver los grados de zinc, de las trabéculas, de la pérdida trabecular, ¿sí? O la evaluación del patrón de las trabéculas del cuello. Obviamente, si las trabéculas van desapareciendo, esta parte se va haciendo más frágil y más fácil de fracturarse, ¿sí? Miren, no se ve tantísimo así que digas tú las trabéculas por aquí, pero sí ya se ve un poquito afectado este paciente. Obviamente se requiere que tengan ustedes un buen ojo clínico, pero bueno, ¿sí? Es una forma, aunque nada sustituye la densitometría, porque el gold estándar es la densitometría. Para el diagnóstico de la osteoporosis, la valoración clínica, estratificar el riesgo de fracturas, orientar el tratamiento y también valorar la respuesta de los huesos al tratamiento que le estás aplicando, ¿sí? Entonces recuerden que más de una desviación estándar menos de lo normal ya se considera una pérdida de la mineralización, ¿sí? Lo que te aumenta hasta 3 veces el riesgo de tener una fractura, ¿sí? La densitometría, la gran mayoría las toman a nivel central. Eso quiere decir que toman la densitometría a nivel de la cadera y a nivel de la columna, aunque también se puede tomar de manera periférica, pero la más utilizada es la central, ¿sí? Porque son las que más se han estudiado, son las que más estudios se han hecho y la que más experiencias tenemos en el manejo. Estas se asocian con una mayor precisión y porque ahí tenemos hueso trabecular
y en estos sitios se relaciona bien con la carga de la osteoporosis y el riesgo de fracturas, y la medición en sitios múltiples aumenta la sensibilidad para la osteoporosis. Fíjense bien, la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica ha recomendado a todas las mujeres mayores de 65 años, los hombres mayores de 70 años, los que hayan tenido fractura por fragilidad o alguna condición médica o toma de medicamentos asociados con la osteoporosis, o las mujeres que tuvieron terapia de reemplazo hormonal durante periodos prolongados, que se tomen osteoporosis. Y yo les digo, si tuvieran a su mamacita que a los 45 años ya le dio la osteoporosis, desde los 52 o 50 años, por si las moscas, tómense ya cada 2 años la densitometría, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a detectar cualquier cambio en la mineralización ósea, digamos a tiempo, para evitar alguna cosa triste, ¿sí? Entonces, según tus desviaciones estándar, de +1 a -1 es lo normal, y la actuación es que se repita cada año o cada 2 años el estudio. Si tiene de -1 a -2.5 desviaciones estándar de acuerdo a lo normal, al T o al Z-score, se clasifica como una osteopenia y se tiene que tratar si la paciente tuvo menopausia precoz, si fuma, si tiene bajo peso o poco calcio en la dieta o es sedentaria, pues hay que tratarlo de una vez, no te esperes a que tenga osteoporosis. Y obviamente si tienes más de menos 2.5 desviaciones estándar, es tratamiento de a huevo. En laboratorio, ¿qué puedes tú pedir? Bueno, para ver la actividad osteoblástica, o sea, la formación de hueso nuevo, puedes pedir fosfatasa alcalina o la fosfatasa alcalina FO, que es la fracción ósea, o la osteocalcina. Y para ver marcadores de la actividad osteoclástica, puedes pedir la hidroxiprolina urinaria o la deoxipiridinolina urinaria o el N-telepéptido, ¿sí? Aunque aquí la que más he visto que piden es la hidroxiprolina urinaria. El diagnóstico diferencial de una osteoporosis. Pues mieloma, ¿qué vas a ver ahí? Vas a tener, o qué te puede hacer diagnóstico diferencial de una... con un mieloma, pues vas a encontrar la velocidad de sedimentación globular aumentada, va a haber hipercalcemia, y vas a encontrar el componente monoclonal en el suero y en la orina. En la osteomalacia, vas a encontrar hipocalcemia, hipofosfatemia, aumento de la fosfatasa alcalina y las líneas del Lusser-Milcam. En la osteogénesis imperfecta, pues vas a ver un descenso difuso de la densidad ósea, vas a ver que el paciente se fractura dependiendo de las 4 tipos de osteogénesis imperfecta que hay, se fractura con cierta facilidad o simplemente con cargarlo. Tener la paratormona alta de manera primaria, se me olvidó el nombre, vas a encontrar hipercalcemia, hipofosfatemia con hiperfosfaturia e hipercalciuria. Cuando tienes metástasis de cangrejos, vas a ver la velocidad de sedimentación aumentada y que la osteoporosis también te afecta no solamente el cuerpo vertebral, sino también el pedículo vertebral y el arco posterior, tanto las apófisis transversas como las espinosas, porque es una enfermedad infiltrativa, ¿sí? Y en la enfermedad de Payet del hueso vas a ver elevación de los parámetros de resorción y de formación ósea. El tratamiento. Hasta aquí. ¿Alguna duda o alguna pregunta, chavos? ¿No? Ok, el tratamiento. Los objetivos son prevención de las fracturas, el tratamiento de la fractura establecida y el manejo de las complicaciones, tanto de la discapacidad y los problemas psicosociales. Ok. Mayra Guadalupe, la que le dije a María hace rato. Mayra, ¿cuál es el tratamiento actual de la osteoporosis? ¿Qué le dan a los pacientes? Tú estás trabajando en tu consultorio privado y te llega una señora con su estudio de salud digna y te dice, tiene osteoporosis, tiene -3 desviaciones estándar del T-score en cadera y en columna. ¿Qué le vas a dar? ¿De farmacológico? Ajá.
Bifosfonato. Dime uno. No. Ajá. ¿Y qué más? Aparte de los bifosfonatos, ¿qué más le vas a dar? Pues una dieta. Pero de medicamentos. Todavía te falta. No, pues no sé la verdad. Ok. Siempre tienes que dar un bifosfonato. A mí me gusta dar el Cuyulid, porque me gusta cómo se escucha. Cuyulid, ¿sí? Que es alendronato. Se me hace como que, no sé, pero me da risa ese nombre. Cuyulid, que es alendronato, y calcio y vitamina D. Siempre a todos los pacientes, como recetita, el Cuyulid y el calcio con su vitamina D, juntos o separados, o calcitriol inclusive. Juntos o separados tienes que darlos, por favor, ¿sí? Y ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien conoce a otros? Porque son muchos. No, yo sé los que le iba a decir, alendronato, calcio y vitamina D. Okay. Y una dieta rica en calcio, obviamente, también, y vitamina D. ¿Y qué más le vas a hacer o decir al paciente que tiene que hacer? Importantísimo. ¿Podría ser ejercicio? Pues el ejercicio. El ejercicio, por favor, ¿sí? El ejercicio es importantísimo. Y no porque yo sea rehabilitador de Dios y yo vivo del ejercicio, ¿no? Pero sí es muy importante. O sea, yo he tenido pacientes, bueno, y esto es solamente empírico mío, ¿eh? Yo he tenido pacientes que ya 2 años con alendronato y todo, no me dejaron ni madre, siguen todavía en su osteoporosis, ¿sí? Y ya, pues, o sea, y no están tomando el que es tomado, sino ya se lo ponen intravenoso y ni madres que mejoren. Pero casi siempre son los pacientes que nomás están en casa. Aquellos pacientes que sí se salen a caminar, sí hacen ejercicio, sí tienen sí tienen una actividad física, les va mejor. Y sin el tratamiento intravenoso, que es el más caro. Simplemente con el Cuyulid, que me da risa como se oye. ¿Sale, vale? ¿Alguien me preguntó algo? A ver. ¿Y las personas que no pueden hacer ejercicio les dan terapia? Pues sí, obviamente que no es lo mismo, pero si no puede hacer ejercicio y si nomás está en casa, pues siempre es buena la terapia, de algo es algo. Y si con la terapia ya después puede hacer ejercicio, pues qué mejor, ¿no? Entonces, bueno, la intervención tiende a aumentar la mineralización ósea, reducir el riesgo de fracturas, ¿sí? Entonces hay que hacer modificación del estilo de vida, el aporte adecuado de calcio y suplementos de vitamina D, ¿sí? Es muy importante una modificación del estilo de vida, el ejercicio físico regular con una carga adecuada de peso y medidas de prevención de caídas, un buen aporte nutritivo y mantenimiento del peso corporal razonable, rico en calcio y proteínas. Evitar tabaquismo y consumo excesivo de alcohol, y aquí es donde todos, ay, no, así no se vale, pero pues ni modo, ¿sí? Y también las drogas con efectos negativos sobre los huesos, sobre todo los corticosteroides, ¿vale? Sobre todo, chavos, tengan cuidado con los suplementos alimenticios que toman los pacientes. Tenía una paciente que tras un año de darle seguimiento por un dolor de rodillas que tenía y una osteoporosis, le di el Cuyulid, y hacía ejercicio y todo, y me llega el año, pues ella se sentía mejor por el ejercicio y todo, y llega bien contenta, y cuando le digo, ¿sabe que está peor que el otro año? Pues se me fue para atrás. Le dice, es que si yo hago todo lo que usted me dijo, y me estaba echando a mí la culpa. Yo hago todo lo que usted me dijo, que hago ejercicio, como sano, y hasta tomo suplementos alimenticios. Y a ver, señora, ¿qué suplementos está tomando? Y ya no los traía, me los llevó otro día, y voy viendo que un medicamento naturista, y ahí decía que tenía un corticosteroide, y yo así, Entonces,
pues cuidado con lo que estén tomando los abuelitos, porque muchas veces les venden cosas naturistas y no lo son, tienen corticosteroides, y generalmente son los que te dicen, es que yo nada me tomo esto y mire, como si nada me siento. Pues, los corticosteroides son buenos, rápido el paciente se siente mejor, pero pues ahí están los efectos adversos, ¿sí? Y de hecho la COFEPRIS siempre anda cazando, siempre está cazando suplementos alimenticios que digan que no tienen una cosa, pero sí tienen. Por ejemplo, a muchos les encanta esconder que no tengan, que tienen corticosteroide, pero sí lo tienen, pero no lo dicen en la etiqueta. El que yo vi de esa paciente sí tenía, en letras chiquitas, ¿sí? Pero lo venden como suplementos, desde ahí está mal. Entonces, si toman suplementos alimenticios de dudosa procedencia, chavos, mejor díganle, mejor no tomen nada, mejor, ¿sí? Y entonces, y cuidado con los Herbalife y OmniLife y todas esas madres, no son buenas. También quítenselas, por favor, ¿sí? Y aparte de que son bien caras, mejor que se ponga a hacer ejercicio la paciente. Y que pague su terapia. Ok, aporte adecuado de calcio, ahí tienen, ¿sí? Mujeres embarazadas, menores de 19 años de 1100 miligramos al día, mayores de 20 años 1200 grados, miligramos, mujer posmenopáusica con terapia de reemplazo hormonal, miligramos por día, y posmenopáusica sin terapia de reemplazo hormonal, 1500 miligramos al día. Hombre de más de 24 años, 1 gramo de calcio al día, niños y adolescentes, 1200 miligramos al día, ¿sí? Que con una dieta balanceada en jóvenes no ocupas más, pero ya en viejitos mejor darles el calcio, ¿sí? La vitamina D se utiliza para interrogar, hay que interrogar los factores de riesgo de hipovitaminosides, por ejemplo, la edad, la baja exposición al sol y el uso de drogas, sobre todo los corticosteroides. Igual lo puedes medir en sangre, los niveles de vitamina D, pero mejor en vez de medirlos, mejor darle su suplemento y listo, ¿sí? Ya te olvidas. ¿Cuánto se recomienda dar? Ok, 400 unidades entre 51 y 70 años, 600 unidades a mayores de 70 años y 800 unidades si existe riesgo de deficiencia, y no se recomienda el uso de megadosis, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía un paciente que, de esos que se creen, con todo respeto, que se creen médicos, que tuvieron algún tipo de estudio o que simplemente son aficionados al médico, y tenía osteoporosis, un señor de 70 años, muy culto, muy ubicado y todo, pero muy idiático. Y yo trabajaba en similares en ese entonces. Me decía, no, yo tenía osteoporosis, hasta eso él solito fue, y se tomó el estudio y salió con osteoporosis, y él se puso a leer, tenía mucho tiempo, y me dice, doctor, nomás vengo para que me diga si estoy en lo correcto o no. Me dicen que tengo que tomar vitamina D, y aquí me venden el Aderogil similar, que es vitamina D, y me estoy tomando las 6 ampolletas una vez por semana. No, pues es que así no le sirve de nada, porque todo lo que se está comiendo lo está tirando, ¿sí? Mejor cómprese su pastillita de vitamina D, se toma 2 para que cumpla con su dosis de requerimiento al día, pero se lo toma diario. No le va a salir que se la tome todas juntas. Bueno, muchas gracias, doctor. Hasta eso sí entendió, ¿sí? Pero entonces porque el Aderogil es combinado, ¿no, doctor? Sí. No es vitamina D nada más. Sí, tiene vitamina D, vitamina C. No, tiene vitamina A y vitamina D. Vitamina A y vitamina D, ¿sí? Entonces, cuidado con lo que sus pacientes hacen. Tómense unos minutos para, pues, ahondar en sus tratamientos y en todo lo que están tomando, ¿sí? Otros agentes farmacológicos que se pueden utilizar, pues tenemos los antirreabsortivos, que evitan la reabsorción ósea. Ahí tenemos los bifosfonatos, los estrógenos, los moduladores selectivos del receptor estrogénito y la calcitonina. Obviamente el que más se utiliza es el bifosfonato, los estrógenos ya no, pues porque te causan riesgo de cáncer de mama y de otros cánceres, ¿sale y vale? Y los agentes anabólicos que estimulan la formación es el teripaparatide, que yo la verdad no he visto ningún endocrinólogo que lo utilice todavía, pero no es que yo esté pegado a los endocrinos, entonces, pues en mi poca experiencia es que no, ¿sí? Pero mi poca y muy
poca experiencia que tengo. Los bifosfonatos, está uno que es de manera semanal, el alendronato, y hay uno que se toma diaria, ¿sí? Pero también tenemos risendronato, ivandronato, entre otros, ¿sí? Y no me acuerdo cómo se llaman los que son inyectados, que son de cada 6 meses o cada año, los que son intravenosos. También tenemos las terapias de reemplazo hormonal, el raloxifeno, la calcitonina, la paratormona. ¿No es el denosumab? ¿Mande? ¿No es el denosumab? Sí, va a ser uno de ellos. Pues, digo, son Sí, tantos ahorita que ya se me olvidan, ya está medio viejo. Entonces, bifosfonatos, pues bueno, son compuestos inorgánicos análogos del pirofosfato, inhiben la acción de la osteoclastina directamente o a través del osteoblasto. Más bien ahí va a ser osteoclasto, y el más usado es el alendronato. Sí, ese ya tiene más de 20 años en el mercado y lo encuentran también en similares y ya lo da el seguro sin mayor problema. ¿Sí? El alendronato aumenta la masa ósea de 8 a 10% en la columna y en la cadera solamente del 4 al 5%, pero bueno, te dicen los estudios que te disminuye en un 48% las fracturas en 3 años de observación, y también se puede utilizar en varones y en osteoporosis secundaria. Los estrógenos te reducen de forma significativa la aparición de fracturas, te protegen contra el cáncer colorectal, pero pues te aumentan el riesgo de infarto agudo del miocardio, evento vascular cerebral, cáncer de mama, cáncer de endometrio, trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Entonces, por eso ya no se utilizan. Si ustedes ven a su abuelito que fue con el médico de toda la vida, que ya no está actualizado y le sigue dando los estrógenos conjugados, que creo que ya ni se venden, bueno, sí se venden, pero ya casi no, mejor díganle que vaya con un endocrino, por favor, o ustedes denle el alendronato. ¿Alguien preguntó algo? Sí, yo. Mándese. Una pregunta. El cáncer de mama, ya ve que pues le dan quimioterapias. ¿Ese es un factor que le puede dar osteoporosis a la persona? Claro que sí. ¿O es los medicamentos o por el tiempo? Que es todo. Una paciente con cáncer de mama, por las quimio y las radio que les dan, pues obviamente es un efecto deleterio sobre todos los tejidos del organismo, y el hueso no es exento de eso. Aparte, una persona con cáncer pues no tiene tiempo ni ganas de andar saliendo a caminar en las primeras etapas, ¿sí? Entonces se hace sedentaria de a huevo por los efectos de estas terapias, y pues por ende pues todo eso es un círculo vicioso. ¿Me doy a entender? Sí, es que a mi abuela le dio eso y al final le dieron unos medicamentos, y es ahí cuando se le empezó a desarrollar más rápido, porque habían dicho que tenía índices de osteoporosis, pero empezó a tomar unos medicamentos y ya no le daban quimioterapias, pero de repente ya no se podía mover, le dolían los huesos, y ya fue cuando la llevamos y salió que tenía osteoporosis. Por eso me entró la duda de que si era por la quimio o era ya que lo tenía ya desde antes y se le desarrolló después. No, pues fue todo, ahí es de todo un poco. Ok, gracias. De nada. Tenemos los SERMs, que son modeladores selectivos del receptor estrogénico. Los más conocidos son el raloxifeno y el tamoxifeno, que son agonistas estrogénicos solo en algunos tejidos. Te ayuda a mejorar la masa ósea y el metabolismo de los lípidos. También te reducen el recambio y la pérdida de la masa ósea, disminuyen la incidencia de fracturas vertebrales y te mejora el perfil de las lipoproteínas, las VLDL, ¿sí? Perdón, las VLDL. El raloxifeno está aprobado por la FDA. También reduce el riesgo de cáncer de mama sin incrementar el riesgo de cáncer de útero, pero te aumenta el riesgo de una enfermedad tromboembólica y te aumenta la sintomatología del climaterio. Entonces, por eso casi no se utiliza tampoco ya, ¿sí? El teriparatide es una paratormona recombinante del fragmento amino terminal, es un fármaco osteoformador, te disminuye la aparición de fracturas vertebrales en el cuello femoral, y pues no se utiliza mucho porque es de aplicación subcutánea como la insulina y es de alto costo, ¿sí? La calcitonina es una hormona sintetizada por las células C de
la tiroides, actúa sobre los osteoclastos inhibiendo la resorción ósea y es menos eficaz que los bifosfonatos, ¿sí? El seguimiento es un tratamiento prolongado e indefinido, se tiene que hacer un control de la densitometría cada año o cada 3 años si salió normal, y se recomienda tomártela de vuelta en el mismo lugar que te la tomaste antes, por aquello del seguimiento y de que sea una medición reproducible con el mismo aparato, que tenga la misma calidad para ver que haya tenido los cambios, digamos, más seguros. Porque no es lo mismo un aparato viejo a un aparato más nuevo, porque los parámetros pueden cambiar un poco, ¿sí? Y pues, la rehabilitación es que a mayor estrés sobre el hueso, mayor formación ósea. Y la osteopenia es la respuesta ósea al desuso, y la osteoporosis es la incapacidad de respuesta del hueso a las cargas impuestas. Entonces, el ejercicio en la infancia aumenta el pico de masa ósea. En la pre- y posmenopausia, el ejercicio te previene la pérdida del hueso y te aumenta levemente la magnitud ósea, pero de manera menos significativa. Pero también te ayuda a mejorar la fuerza, el balance y la coordinación, lo que te disminuye el riesgo de fracturas. El ejercicio debe ser dinámico, no estático. Tiene que exceder el umbral de la intensidad y de la frecuencia. Puede ser corto, pero intermitente. Te impone una carga inusual en los huesos, lo cual es positivo. Pero hay que asegurarse de que el paciente tenga un buen estrato energético, o sea, que esté comiendo bien, que tenga una buena nutrición. Sí, están algunos ejercicios que se pueden hacer con pacientes en su propia cama, que lo ideal es que se salga a caminar, ¿verdad? Tiene que ser activo para las 4 extremidades. Se prefiere el ejercicio aeróbico de bajo impacto y antigravitatorios. Y bueno, ahí te dice esta tablita, te dice el tipo de ejercicio de columna y el porcentaje de fracturas vertebrales que te puede prevenir, pero bueno, eso no me interesa mucho, que digamos. Ahora, caray, ya es tarde. Vámonos a artritis séptica. ¿Alguna duda con osteoporosis? ¿No? Ok. Vámonos a la artritis séptica. ¿Sí? La artritis séptica es una infección aguda bacteriana del espacio articular que compromete obviamente el líquido sinovial y el tejido intraarticular. Es más frecuente en la infancia, en los primeros 3 años de vida, es más frecuente en niños que niñas y es más frecuente en articulaciones del miembro inferior, sobre todo las rodillas en los niños y adolescentes y en los lactantes en la cadera. 90% suelen ser monoarticulares, o sea que afectan una sola articulación. Los sitios más frecuentes, como ya les comentaba, son la rodilla, cadera, tobillo, codo, muñeca, hombros y pelvis, ¿sí? ¿Qué factores predisponentes puedes tener para una artritis séptica? Bueno, alguna enfermedad inflamatoria articular preexistente, la presencia de algún traumatismo penetrante de la articulación, y bajo ese mismo concepto, pues que hayas tenido alguna cirugía o alguna inyección intraarticular previa que obviamente te abre una puerta de entrada de alguna bacteria hacia la articulación, y que tengas enfermedades crónicas, hemopatías, cánceres o pacientes con diabetes, ¿sí? Y que tengas un antecedente de infección respiratoria 2 semanas previas, infecciones cutáneas y varicela. ¿Cuál es la etiología más común? ¿Sí? Tanto de la artritis séptica como de la osteomielitis, chavos, el estafilococo dorados es el patógeno más común, ¿sí? Otros, pues pueden cambiar dependiendo de las condiciones del paciente. Por ejemplo, también puedes encontrar bacilos gram negativos, estreptococos beta hemolíticos y estafilococo dorados en niños menores de 1 mes, hemófilos influenza en menores de 2 años, salmonela en pacientes con tumores o pacientes diabéticos, gonorrea en recién nacidos y adolescentes sexualmente activos, estreptobacilos moniliformes cuando tienes un paciente que lo mordió una rata,
y no una rata de esas de 2 patas, sino las de 4 patas. Serratia, Carinobacterio piógenes en pacientes inmunocomprometidos o con tumores, y Brucela, tuberculosis en pacientes con una artritis crónica monoarticular. Muchas veces, en el 40% de los casos, no se identifica una etiología, ¿sí? Salen los cultivos negativos, ¿sí? Ahí están otras tablitas, donde ya te hablan más de los posibles patógenos, ¿sí? Por ejemplo, en la tablita de abajo, te dice, los pacientes neonatos con un catéter intravascular, pues muchas veces pueden tener una artritis séptica por una cándida, que es un hongo, ¿verdad? Si alguien le picó una garrapata, pues puede ser el Borrelia. Alguien que viajó a alguna zona endémica, sobre todo gringos que viajan a alguna zona endémica de tuberculosis y sobre todo no estuvieron vacunados, pues le puede dar tuberculosis, ¿sí? Y heridas penetrantes en el pie, hasta una espinita, puede ser pseudomonas o un estafilococo dorados, ¿sí? Entonces, la patogenia, la vía de inoculación más común es la diseminación hematógena. Luego le sigue la inoculación directa, ya sea por una inyección o una cirugía, una lesión directa, y por contigüidad. O sea, por contigüidad que estaba a un ladito. La fisiopatología. Vamos a encontrar una infección sinovial con una reacción inflamatoria, con una migración de polimorfonucleares, fibroblastos. Va a haber exudado, aumento del flujo sanguíneo y aumento de la presión en la articulación. Esto te va a dar un daño en el cartílago y una destrucción tisular, lo cual son cambios irreversibles después de los 7 días, y ya se puede detectar daño en el cartílago y en la articulación tan pronto como a las 8 horas de iniciado el cuadro de manera florida. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta, chavos? No, todo bien. Entonces, bueno, la clínica, signos y síntomas que presenta el paciente: va a tener fiebre, dolor en la articulación, generalmente va a ser severo, va a haber edema de la articulación, enrojecimiento de la zona afectada, y va a haber un aumento de la temperatura alrededor de la zona de afectación y también de la zona afectada. El paciente va a tratar de cuidar o proteger la rodilla, la rodilla que es la más frecuente, o la articulación que le duele, de que nadie se la toque, o que inclusive que lo vean, porque le da miedo, tiene mucho dolor. Y pues otros síntomas de la enfermedad son como vómitos, dolor de garganta, dolor de cabeza. Y en los lactantes las manifestaciones generales pueden proceder al cuadro articular local. O sea que primero tienen fiebre, escalofríos, dolor de garganta, náusea, vómito. Y a las horas o al día ya aparece la inflamación en la articulación. La clínica está en relación con la edad del niño. Los recién nacidos pues son poco sintomáticos, nada más se puede ver irritable y el cuadro clínico clásico de una sepsis, ¿sí? Si te fijas bien, esos niños pueden tener posturas asimétricas y tratan de no mover la articulación, los pobres chiquitos, ¿sí? Les duele. Los lactantes va a predominar la fiebre, la irritabilidad, el llanto y el rechazo a la movilización de la articulación. Y en los niños y adolescentes vas a encontrar que va a predominar el dolor sobre la articulación, va a evitar cargar peso a la articulación o caminar, y puede haber signos inflamatorios locales, sobre todo en la rodilla y en el tobillo, y a veces por la zona, como es más gordita la cadera, puede no verse la inflamación, ¿sí? Y vas a tener además fiebre elevada, aunque no siempre puede estar presente, ¿sí? Y obviamente a la punción tú vas a encontrar pues pus, líquido purulento en la articulación a la aspiración, ¿sí? Les digo que la rodilla es la articulación más afectada de todas, ¿sí? Entonces, para hacer diagnóstico, pues tienes que sospecharlo, hacer una buena historia clínica, tienes que hacer una buena exploración física. Obviamente, chavos, ustedes ven que el niño trae todo el cuadro, no deja que le toques la articulación, está caliente, está enrojecido, tuvo el antecedente de la infección de vías respiratorias y es la rodilla, pues no le pienses 2 veces, o sea, es una artritis séptica hasta no demostrar lo contrario y no tienes que mover la rodilla para darte cuenta, ¿sí? No hagan sufrir a los niñitos nomás por completar el esquema,
por completar el esquema exploratorio. Lo que se ve no se juzga, decía Juan Gabriel, ¿verdad? Y bueno, puedes tomar técnicas de imagen, radiografía, el eco no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque le va a doler, el paso del transductor le va a doler, entonces el niño no va a estar a gusto y va a ser difícil de tomarlo. Puedes tomar una gammagrafía con tecnesio 99, una tomografía o una resonancia, ¿sí? El hemocultivo es positivo en el 50% de los casos y los reactantes de fase aguda en sangre van a estar aumentados, la BCG, PCR, DHL, y va a haber una leucocitosis también, obviamente. ¿Alguna duda, pregunta con esto, chavos? No. ¿No? En la radiología, en etapas tempranas, vas a ver la articulación normal, solamente vas a ver un aumento de la densidad de las partes blandas periarticulares. Cuando ya ves una disminución del espacio articular es porque ya hay un daño importante al cartílago y puedes encontrar una desmineralización ósea subcontraria y epifisiaria y un borramiento y posterior irregularidad del contorno de la articulación, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿cuál cadera está afectada? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda, ¿no? Esta es derecha y esta es izquierda. La derecha, entonces. La derecha, ¿sí? La derecha. Y miren, ahí se ve. Este es un codito, ¿eh? En ultrasonido, te ayuda a determinar las alteraciones en la cápsula, en el contenido articular y alteraciones vasculares de la articulación, solamente si el niño lo tolera, lo que les comentaba, ¿sí? Y el estudio del líquido sinovial tiene que incluir una tinción en Gram y hacer un cultivo para aerobios y anaerobios, el nivel de celularidad y la glucosa, sobre todo si tienes más de 100.000 polimorfonucleares, es sugestivo de una artritis séptica. Y si tienes la glucosa menor del 50% y las proteínas elevadas, pues te hablan de una artritis séptica. Doctor, ¿puede regresar a la imagen de la cadera? Porque yo no identifiqué la afección. ¿Me la puede mostrar, por favor? Claro que sí. Y bueno, de una vez está claro que el ultrasonido es operador dependiente y para ver bien un ultrasonido lo tienes que ver en vivo, ¿sí? Pero bueno, aquí ves más o menos el espacio que hay entre la cadera, entre la cabeza del fémur y el acetábulo, ¿sí? Entonces aquí ves que está aumentado el espacio. Aparte ves que la cortical está aquí más finita en ambos huesos y acá se ve más, más engrosada, ¿sí? Lo que te habla de un daño en el cartílago articular. Ok, ¿y en la otra, en la radiografía simple? Acá era. Muy bien, dime tú qué le ves de raro. Pues es que es ahí donde, o sea, lo veo que no hay mucho espacio, bueno, sí, en la que dijimos que era derecha-izquierda, veo que sí se ve como una línea donde se ve como un espacio, ¿verdad? Y en la derecha, sí, la derecha, ya se ve más junto, ¿no? No se ve si es eso o no es eso, sí, o estoy mal. Sí, vas bien. Oigan, ¿ustedes ya tuvieron clase de radiología? No llevamos radiología, por eso es que le pregunto. Ah, bueno. Bueno, sería bueno darles una clase de radiología, me encanta. Pero bueno, aquí lo primero que tienes que ver al explorar una radiografía son las partes blandas. Compara las partes blandas del lado derecho con las del lado izquierdo. ¿Dónde ves aumento de la densidad de partes blandas? Del lado derecho. Ok, entonces desde ahí ya llevamos un puntito. Ahora busca las corticales óseas, ¿sí? Busca todas las corticales y dime dónde se ve aumentada la cortical. Tanto del acetábulo como de la cabeza femoral. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí? Y luego, como tú bien dijiste, la aparente disminución del espacio del lado derecho contra el lado izquierdo.
Ok. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. El diagnóstico en niños es muy importante establecerlo rápidamente, ¿sí? Antes de iniciar el antibiótico es importantísimo que tomen una muestra de líquido para orientar la terapia antibiótica, ¿sí? Para la artritis séptica tenemos los criterios de Kocher, ¿sí? Anótenlos, tomen de captura de la pantalla, búsquenlos ustedes como gusten. Los criterios de Kocher te dicen que si hay fiebre, el niño no puede cargar peso sobre la extremidad por dolor, hay una leucocitosis mayor de 12.000 y una BCG más de 40 milímetros por hora, entonces son los criterios que tienes tú que buscar, ¿sí? El más importante es la BSG, la velocidad de sedimentación globular. También hubo una actualización de los criterios de Kocher, ¿sí? Para definir la artritis séptica, de la probable artritis séptica y de la sinovitis transitoria, ¿sí? Donde en la artritis séptica vas a tener un crecimiento bacteriano en el cultivo del líquido sinovial o un crecimiento bacteriano en el hemocultivo y un recuento de leucocitos de más de 50.000 por milímetro cúbico. En la probable artritis séptica vas a tener un líquido sinovial con más de 5.000 leucocitos por milímetro cúbico, sin crecimiento bacteriano en líquido sinovial ni hemocultivo. Y en la sinovitis transitoria va a haber un líquido sinovial con menos de 50.000 leucocitos por milímetro cuadrado, ¿sí? Y aquí te dice las características clásicas del líquido articular. El líquido sinovial normalmente es claro, tiene menos de 200 células por milímetro cúbico, tiene menos de 25% de neutrófilos, la glucosa está entre 80 y 100 miligramos por decilitro, las proteínas están de 1 a 2 gramos por decilitro y hace buena formación de coágulo, dice ahí. Ahí sí les debo, creo que es una prueba de laboratorio, pero no sé muy bien, eso del coágulo. En el inflamatorio vas a encontrar el color más o menos entre claro y turbio, ¿sí? Los leucocitos van a ser de 20 hasta 50.000, el porcentaje de neutrófilos va a ser de 50 a 80%, la glucosa va a ser de 20 a 50 miligramos por decilitro, y las proteínas de 3 a 5 gramos por decilitro. En el séptico, el color va a ser turbio, va a haber más de 50.000 células, el 90% o más va a ser de neutrófilos con la glucosa disminuida y el aumento de las proteínas. En el traumático, pues vas a encontrar un chingo de eritrocitos, va a salir color rojo, va a ser una hemartrosis. Los leucocitos van a ser de 10 a 25.000 por milímetro cúbico, los neutrófilos van a estar entre el 10 y el 30%, la glucosa va a ser más de 50 miligramos por decilitro, las proteínas de 4 a 6 gramos por decilitro. ¿Me doy a entender? ¿Entienden los criterios? ¿Entienden las características del líquido sinovial? ¿Hay algo que no les cuadra, algo que no entiendan? Hasta ahorita todo bien, nada más son las características que va a tener, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿con qué diagnóstico o qué tienes que descartar si no es artritis séptica? Osteomielitis epifisiaria, artritis viral por varicela, por parvovirus, por rubiola, artritis por hongos o micobacterias, artritis traumática, endocarditis bacteriana, leucemia, celulitis profunda, enfermedad del suero, CUSI, la púrpura de Genoch, fractura, enfermedad de Leclerc-Calvé-Perthes, osteonecrosis de la cabeza del fémur, epifisiolisis de la cabeza del fémur, porque recuerden que los trastornos de la cadera, el dolor se puede ir por la metámera y te puede doler la rodilla, y enfermedades metabólicas que afectan las articulaciones y sinovitis tóxica. Entonces, la artritis séptica es siempre grave y siempre es una urgencia, ¿sí? Dentro de las primeras 48 horas se pierde el 40% de los glucosaminoglucanos del cartílago y eso ya es irreversible, ¿sí? Para la tercera semana, el 50% del glucógeno ya se perdió,
y el daño es por acción directa de la bacteria o sus metabolistas, y una vez dañado el cartílago ya no se regenera ni en el adulto ni en el niño. El tratamiento es multidisciplinario, con cirugía, el tratamiento clínico con antibiótico-terapia, que debe ser por una semana con antibióticos intravenosos y otras 4 a 6 semanas con vía oral, y fisioterapia. El tratamiento óptimo es, obviamente, llevar urgencias, puncionar, tomar hemocultivos y tomar cultivos del líquido obtenido, iniciar antibiótico-terapia empírica, pero a la vez dirigida a los factores de riesgo que tiene el paciente, y adaptarla una vez que tengas el resultado del hemocultivo, ¿sí? Y obviamente hacer una artrotomía para drenar la articulación, lavar la articulación, y si se necesita, estar haciendo nuevos cultivos, aunque ya no se recomienda tanto, y tener una movilización precoz para evitar contracturas y adherencias. Tratamientos de elecciones, ¿sí? Cefalosporinas con amicacina. Bueno, no sé qué tanto, los pediatras siguen utilizando mucho la amicacina, aunque ahorita ya hay algunas, corrientes que no les gusta usar la amicacina tanto porque es muy nefrotóxico y ototóxico, ¿sí? Pero bueno, ahí está, dependiendo del criterio del pediatra o del infectólogo pediatra. En menores de 5 años, cefalosporina de segunda generación o cefuroxima, que es una de cuarta, ¿sí? En mayores de 5 años, cefalotina, porque tiene un buen, una buena, aunque es una cefalosporina de primera generación, creo, la cefalotina, pero tiene una buena distribución en hueso. Y cuando es por gonorrea, porque el adolescente andaba muy divertido con la mujer de la vida alegre o viceversa, ceftriaxona, ¿sí? Otras guías, miren, ahí están otras guías, estas son españolas. Dicen ahí que la cloxacilina más cefotaxima, porque ambos tienen una buena distribución en hueso, ¿sí? Y, pues, miren, dicen, siempre, bueno, yo sabía que era hasta 7 días, pero aquí dice siempre intravenoso de 3 a 5 días. Entonces, si ya está hospitalizado, déjalo la semana, ¿sí? Mejor, le va a ir mejor al paciente. El tratamiento se va a mantener de oral 2 a 3 semanas y se tiene que prolongar hasta 4 a 6 semanas en caso de bacilos gram negativos y estafilococo dorados. Y como el estafilococo dorado es el más común, pues déjalo de cajón 4 semanas, ¿sí? Y si puede las 6, pues las 6. El pronóstico va a haber secuelas en el 10 a 25% de los casos. El tratamiento quirúrgico es una artrotomía en cadera o en rodilla o una artroscopía para una heredita más pequeña, pero siempre se tiene que ver la articulación, lavar la articulación y tomar muestras, ¿sí? La movilización precoz tiene que ser en el posoperatorio inmediato, a las 8 o 10 horas, un día a lo mucho. Tiene que haber movilización pasivo-asistida para favorecer la nutrición del cartílago, mejorar el intercambio dístico, evitar la lesión articular y favorecer la distribución del antibiótico dentro del líquido articular y la liberación de bridas. Factores de mal pronóstico: retardo en el inicio del tratamiento, más de 7 días, edad menor de 1 año, infección de cadera y hombro porque son más difíciles de tratar, osteomielitis concomitante, que sea un estreptococo beta hemolítico del grupo B o G, que afecte más de 4 articulaciones y que tengan cultivos positivos después de 7 días del tratamiento adecuado o que esté inmunocomprometido, ¿sí? Y aquí está un organigrama o un cuadro de seguimiento de cómo debes de atender a una artritis, ¿sí? Por tiempo, no me voy a... Ustedes tómenle captura y lo analizan en su casa, por favor, porque todavía nos falta artritis séptica y osteomielitis. Signos de alarma: edad menor de 3 años, ¿sí? Sintomatología sistémica, hay que descartar neoplasias y otros tipos de cosas. Que tenga un patrón doloroso inflamatorio persistente, más de 2-3 meses de evolución, e hipotencia o alteración funcional, ¿sí? Puedes tener artritis séptica tan común como un dedo del pie. Entonces,
aunque es más común en niños, también lo puedes encontrar en adultos, aunque casi siempre va a haber el antecedente de algún trauma, de alguna herida, ¿sí? ¿Alguna duda con artritis séptica, chavos? ¿No? No, todo bien. ¿Todo bien? Ahora vámonos con osteomielitis. La osteomielitis es una infección de los huesos, aguda, hematógena, que es más frecuente en los niños y también se localiza más frecuentemente en la rodilla. Es 2 veces más frecuente que la artritis séptica aguda y es una infección ósea de origen bacteriano. El estafilococo dorados es el germen más frecuente otra vez, ¿sí? La gravedad de la patología es importante, pero puede ser bien controlada si el diagnóstico es precoz y el tratamiento es el correcto. La puerta de entrada, la lesión cutánea es la vía más frecuente, ¿sí? Por algún granito, ¿sí? O también puede ser por alguna infección en una amígdala, en este caso va a ser una difusión hematógena, y en las articulaciones. El inicio va a haber un síndrome infeccioso ligado a la bacteriemia, que con fiebre alta, escalofríos, con hemocultivos positivos, que suelen salir positivos, con cefalea y alteración del estado general. Los dolores son vivos, localizados y pulsátiles, ¿sí? El examen físico busca evaluar el dolor a la palpación suave. En el estado inicial no hay muchos síntomas clínicos. En el laboratorio hay que pedir BSG, PCR, el aumento de las células sanguíneas, de los leucocitos, entre otros. Los serumucoides, la verdad, no me acuerdo qué era eso. En el laboratorio, pues vas a ver también la velocidad de sedimentación globular aumentada, el aumento de la proteína C reactiva, ya les había dicho eso, y los hemocultivos tienen que ser seriados y realizar un antibiograma. Les vuelvo a repetir, aquí tenemos el estafilococo dorado, que es el germen más frecuente. La radiografía va a ser negativa al inicio, ¿sí? Al inicio, en el niño va a haber una trombosis favorecida por los pequeños calibres de que tienen las arterias y las venas de los niños, lo que te lleva a una disminución del flujo sanguíneo, ¿sí? Luego de un traumatismo óseo en el niño, la importante red venosa se puede sufrir una trombosis que va a dar una estasis sanguínea y permitir que cualquier infección pueda desarrollarse, ¿sí? En el niño es más común la osteomielitis, al igual que la artritis séptica, en la cadera, rodilla y después en el hombro, ¿sí? Y en el adulto es más frecuente en el fémur, en la columna y en el pie. En el adulto joven es rara la osteomielitis y ella es favorecida por un terreno propicio, una enfermedad crónica o la utilización de drogas cuando se trata de un paciente joven. Sobre todo, pues drogas de abuso intravenosas, como ustedes ya conocen seguramente varias, ¿sí? Y en este caso te puede afectar cualquier localización del cuerpo, ¿sí? En el adulto, ellos se pueden presentar después de alguna infección genitourinaria, sobre todo en la columna, y vas a tener la presencia de bacilos gram negativos. En pacientes con insuficiencia vascular periférica por mala circulación, te predispone mucho a una osteomielitis, siempre hay que sospecharla. Y cuando se asocia con diabetes, pues vas a tener un compromiso multimicrobiano, ¿sí? La scintigrafía ya no se utiliza, pero en el diagnóstico de urgencias en algún tiempo se utilizó. Como ya tenemos resonancia magnética y esta sale más rápido, no necesitas inyectar agentes radioactivos, pues con la resonancia magnética haces un diagnóstico precoz y no tienes que inyectar agentes radioactivos al paciente, ¿sí? La radiografía va a ser positiva de forma tardía. Por ejemplo, tú puedes ver aquí una radiografía normal, aparentemente, porque ves un poquito de aumento de los tejidos blandos y eso, pero en el hueso no ves gran cosa. Cuando tomas la centellografía, se ve cómo está inflamado el hueso, y ya hasta después es cuando ves algunos datos inflamatorios como compromiso de las corticales y estos pequeños puntitos que vemos por aquí, ¿sí? Y pues bueno, la resonancia magnética rápidamente te va a mostrar el hueso inflamado, ¿sí? La presencia de pus,
y mediante los abscesos de partes blandas, y pues rápidamente vas a hacer el diagnóstico de osteomielitis. El tratamiento, antibiótico-terapia dirigida, ¿sí? Se recomienda doble terapia intravenosa por 6 semanas, ¿sí? Porque una infección en un hueso tarda más en quitarse. Y luego se recomienda terapia por vía oral de 6 meses a 1 año, ¿sí? Con vigilancia laboratorial y radiográfica. El tratamiento o la curación se obtiene mediante tratamiento precoz y eficaz, ¿sí? Ahí tenemos algunos cortes histológicos de una osteomielitis precoz, donde vemos como la médula del hueso está invadida por abundantes células inflamatorias, ¿sí? Pero todavía no hay una destrucción ósea evidente. Ya en un estadio avanzado vamos a ver los linfocitos polimorfonucleares, las zonas de necrosis ósea que estamos viendo aquí claramente, secundarias a la actividad enzimática de los polimorfonucleares, ¿sí? Y bueno, aquí estamos viendo un poquito de pus, la médula ósea necrótica y la necrosis ósea. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente? ¿Sí? Cuando todo está en la fase de absceso superióstico, vamos a tener fiebre, astenia, palidez, dolores, edema, inflamación, enrojecimiento, calor local y fluctuación en el absceso. Perdón. Y el eco nos puede ayudar para ver la presencia de abscesos, el desprendimiento perióstico y el edema de las partes blandas, ¿sí? En la radiografía vas a ver aspectos lacunares, que son, pues, obviamente aquí vemos la radiografía. Este es un adolescente porque todavía tiene físis de crecimiento, y la reacción del periósteo. Vean aquí, vemos toda la reacción perióstica que tenemos. También hay que hacer una punción, que es más dolorosa porque es hueso, y hacer un antibiograma, ¿sí? En el niño, vemos aquí una osteomielitis del primer metacarpiano, secundaria a una herida en el pulgar, y vemos la reacción perióstica y la esclerosis secundaria a la infección, ¿sí? Aquí vemos una osteomielitis neonatal, ¿sí? A los 5 meses vemos ahí cómo hay una lisis en la metáfisis y una reacción perióstica todavía. Miren, lisis en la metáfisis, una reacción perióstica, ¿sí? Y a los 13 años, pues, el niño quedó con algunas secuelas ahí. La evolución sin tratamiento, pues, va a haber una fistulización, va tarde que temprano a salir la pus hacia el exterior, ¿sí? Entonces, se puede producir también la desintegración de los restos óseos, y vas a tener una osteitis crónica y eczema cutáneo, que son característicos de unas osteomielitis no tratadas. Y bueno, sin tratamiento vamos a evolucionar hacia lo que le llaman la fase de estado, donde va a haber secuestros, ¿sí? Que son desprendimientos de las zonas de necrosis óseas y reconstrucción del hueso bajo el periósteo desprendido. Aunque esto, bueno, gracias al cielo ya no se ve tan frecuentemente, ¿sí? Pero bueno, cuando tengamos radiografías, pues miren, son evidentes las alteraciones en la rodilla, cómo no está alineada, y vean toda la tibia, toda infectada, con como que se está descarapelando, con un engrosamiento del periósteo y un engrosamiento de la cortical, pues que hacen que el paciente pues no pueda apoyarse porque se puede fracturar de manera patológica, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Pues los pedazos secuestrados, hay que quitarlos, ¿sí? También quitar el pedazo de hueso desprendido y pues dar antibióticos, ¿sí? Miren, aquí tenemos una osteomielitis de un número de un adolescente de 17 años que después de un partido de rugby, jugó con fiebre, tuvo una lesión o tuvo un dolor en el brazo, seguramente hubo una lesión. Eso generó una vía de entrada, una inflamación que derivó en la osteomielitis,
¿sí? Aquí tenemos la imagen a los 15 días, a los 20 días, a los 30 días y al día número 40. Al parecer, no presentó una respuesta favorable a los antibióticos, ¿sí? Al día 45 ya vemos los datos de necrosis al mismo tiempo como la reconstrucción del hueso. Tuvieron que hacer una secuestrectomía para quitar los fragmentos desprendidos, ¿sí? Al día 15 posoperatorio, vean, al día 45, cómo va evolucionando hacia la mejoría. Lo bueno que respondió. El tratamiento quirúrgico debe de tener, quitar los fragmentos de hueso secuestrados y la eliminación de todo el tejido necrótico, ¿sí? El hueso debe de quedar expuesto y ser sometido a lavados repetidos y, bueno, ahí tienen una osteomielitis de la tibia, cómo exponen el hueso para estarlo lavando y poniéndole antibióticos y hacer desbridamiento de tejidos, ¿sí? Luego, cómo va evolucionando con la formación de tejido de granulación y con luego la piel poco a poco va cerrando, ¿sí? Vean aquí estas radiografías y bueno, en el caso de la osteomielitis vertebral, como tiene un patrón circulatorio, digamos por lo menos característico, tiene un flujo retrógrado, entonces el tratamiento y también las bacterias no son las comunes. Como tenemos fuerte comunicación o están cerca los intestinos, por así decirlo, también podemos tener otro tipo de patógenos ahí, ¿sí? Y pues bueno, ahí vamos a encontrar destrucción completa de los discos, también de los cuerpos vertebrales, con compromisos nerviosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la evolución de la osteomielitis con cirugía y antibiótico de manera prolongada tiene que ir curando, ¿sí? Las recidivas son frecuentes con periodos de retención, con fiebre y abscesos. Las complicaciones dependen de las localizaciones de las infecciones, ¿sí? Y también podemos tener abscesos a distancia, como en cerebro, en pulmón, y septicemia, endocarditis, infecciosa, etcétera, ¿sí? Las complicaciones locales son la pandiafisitis, o sea que se afecta toda la diáfisis, ¿sí? Y con desprendimientos, resorción ósea, entre otras cuestiones. Ven aquí ya, la cabeza del húmero ya chupó faros, toda la epífisis, ¿sí? Ahí tenemos una epifisiodesis secundaria a la infección y ya se comió el cóndilo externo del fémur aquí, como lo pueden ver. Sí, en la radiografía de perfil vean cómo se ve. Obviamente esto va a dejar secuelas, ¿sí? Aquí tenemos un radio, ¿sí? Y de este lado tenemos un fémur que ya quedó también acortado. Y bueno, cuando ya son crónicas vamos a tener las fístulas de manera permanente y es muy difícil que cierren, ¿sí? Vamos a encontrar lagunas en los huesos de manera crónica. Ya no es tan común, gracias al cielo, ver todo esto, chavos. Pero aguas, porque estamos en la época vamos a dejarla aquí, estamos en la época de la resistencia a los antibióticos. Entonces, pues no sé cómo nos vaya a ir después con la osteomielitis y la artritis séptica, porque ya hay mucha resistencia a antibióticos. He escuchado por ahí que pues, los infectólogos están de verdad preocupados y como que nadie les hace caso por eso, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va en un futuro con eso. ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, ¿qué les debe de quedar a ustedes? El índice de sospecha. Tienen que sospechar para poder diagnosticar, ¿sí? Y más vale pedir estudios y descartar. O sea, yo digo, más vale pecar de asustado que pecar de comodino, ¿sí? Entonces, si tienen la posibilidad, descarten siempre lo que les venga a la mente, lo que ustedes, por su experiencia o por lo que han leído, crean y den tratamiento lo más seguro posible de ser posible. ¿Vale? Bueno, nos vemos el próximo lunes, chavalones, y espero su tarea antes del viernes o sábado, no me acuerdo cuándo les puse la fecha.
¿Vale? Gracias, Doc. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, cuídense. Gracias.